Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Testigos de su resurrección. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, ¿qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, ¿qué? De la tierra. Amén. Voy a ser un testigo. Diga conmigo, voy a ser un testigo. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la ¿qué? El llamado más grande de nuestra vida no es ser un gran empresario. Eso no tiene nada de malo, pero usted puede y debe ser un gran empresario. El llamado más importante de la vida no es ser apóstol, ser profeta, ser pastor, ser maestro. Ese no es el llamado más grande de la vida. El llamado más grande de la vida no es ser famoso, no es tener dinero. El llamado más grande de la vida del creyente es ser testigo de la resurrección de Cristo. Creo que muchas veces nosotros no hemos entendido la esencia de ser un cristiano, de ser un creyente. El verdadero, escúcheme, el verdadero llamado de la vida del creyente es ser testigo de la resurrección de Cristo. Cuando vinimos al Evangelio, recibimos el Espíritu de la promesa, recibimos al Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo desde el día en que usted recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Ese día usted recibió la promesa, recibió el sello de la adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Le decimos a Dios querido papito, es la palabra Abba Padre, querido papito. Recibimos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo recibimos para sentirnos bien, no. El Espíritu Santo no lo recibimos para caernos al piso, no. El Espíritu Santo no lo recibimos para hablar en lenguas, no. El Espíritu Santo lo recibimos para ser salvos y para ser testigos de la resurrección de Cristo. Para eso recibimos el Espíritu Santo. Porque escúcheme la llave que le voy a entregar en esta mañana. Porque es el testimonio el que vence al diablo. Es el testimonio personal que nosotros contamos el que vence a Satanás. Dice la Escritura: y ellos le vencieron por medio de la sangre de Cristo y la palabra del testimonio. La palabra del testimonio. Y ahorita le voy a explicar qué papel cumple la sangre y qué papel la sangre de Cristo y qué papel cumple el testimonio. El Espíritu vino a nuestra vida después de que fuimos arrancados de las tinieblas al reino de la luz. Usted fue arrancado del reino de las tinieblas, usted fue arrancado del mundo. Yo fui arrancado del mundo, yo fui arrancado de las tinieblas y fui trasladado al reino de su amado Hijo. Y una vez yo fui trasladado, se puso una línea, que es una línea de sangre, para que el reino de las tinieblas no tuviera acceso a mi vida. Se puso una sangre. Satanás sabe quién es un hijo de Dios y quién no. El diablo sabe y tiene muy bien claro quién verdaderamente nació de nuevo y quién no nació de nuevo. Él lo tiene claro. Y hay una línea que demarca que él no tiene acceso a la vida de alguien por medio de la sangre del Cordero, dice la Escritura. La sangre pone una línea de separación para saber a qué reino pertenecemos. Y ahora déjeme le enseño esto, y aquí es donde quiero comenzar el mensaje. La sangre, escúcheme, la sangre de mi Jesús representa nuestra victoria en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, la sangre es nuestra victoria.
Ahora usted me va a decir, pastor, yo eso lo sé. Claro, yo sé que usted lo sabe, pero se lo quiero explicar de esta manera mejor. La sangre de Cristo nos dio a nosotros la salvación. Le pregunto, ¿usted está en el cielo ahorita? No, ¿cierto? Usted está aquí en la tierra. Pero la sangre nos dio la victoria en el mundo espiritual, por lo cual usted ya es salvo. Usted no va a ser salvo, no, usted es salvo. Porque la sangre me dio la victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el pecado. Y escúcheme bien lo que le estoy diciendo. En el mundo espiritual esa realidad es un hecho. Usted va a irse de esta tierra, y cuando se vaya a ir de esta tierra, usted va a ir directamente al reino de Dios. Usted en el mundo espiritual no es un pecador. Yo no soy un pecador. En el mundo espiritual yo soy una persona perfecta. En el mundo espiritual yo soy una persona victoriosa. En el mundo espiritual yo soy una persona sana. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que la sangre de Cristo nos dio la victoria en el mundo espiritual. O sea, ¿y qué es el mundo espiritual? El mundo espiritual es el mundo legal para Dios. La legalidad. La legalidad viene del mundo espiritual. Pero le voy a enseñar esto esta mañana. La sangre nos dio la victoria en el mundo espiritual, pero si nosotros no testificamos lo que el Señor hizo en nuestra vida, entonces no vamos a ver la victoria en el mundo material. Vuelvo a repetirlo otra vez. Si nosotros no testificamos lo que pasó en nuestra vida, no vamos a ver la victoria. Esa victoria que tenemos en el mundo espiritual no la vamos a ver en el mundo material. La sangre es la victoria en el mundo espiritual. Pero para que esa victoria se manifieste en el mundo natural, se necesita el testimonio personal de nosotros contado. ¿Usted quiere saber cómo el cristianismo derrotó al imperio romano? Escúcheme, no lo derrotó con ejércitos, no lo derrotó con un portaaviones, no. El cristianismo derrotó al imperio romano a través del testimonio personal. Porque cada creyente que recibía a Cristo y tenía una evidencia de la salvación y de lo que Cristo había hecho en la vida, salía a contarle a todo el mundo lo que Jesús hizo en su vida. Y así se cayó el imperio romano. Cada vez que alguien testifica, está menospreciando su vida y está dándole más relevancia a la vida de Jesús. Quiero que me pongan nuevamente Apocalipsis 12:11, por favor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Cuando alguien testifica lo que Jesús hizo en su vida, está restándole valor a su vida y está dándole mayor valor a la vida de Jesús a través de él. ¿Usted sabe por qué no testificamos? Hoy le voy a hablar por qué no testificamos, por qué no hablamos de los testimonios que Dios hizo en mi vida. Pero escúcheme bien. Cuando yo estoy dando testimonio de algo que me pasó, de algo que me sucedió, de ahora en adelante yo voy a vivir en función del testimonio. Ahora, de ahora en adelante yo voy a vivir en función de lo que yo estoy contando, de lo que yo estoy diciendo. Satanás solo puede atacar tu vida. Satanás no puede atacar la vida de Jesús. Por eso cuando yo menosprecio mi vida por causa del testimonio, Satanás queda sin ningún poder en mi vida. Cuando yo comienzo a contar lo que Jesús hizo en mi vida, cuando yo comienzo a decir verdaderamente cómo Jesús me tomó y me transformó, cómo Jesús hizo la obra en mí. Yo de niño fui asmático. Mi mamá tenía que pasar noches enteras conmigo. Andaba con inhalador, disparándome, para poder respirar de una manera correcta. Y por largo tiempo tuve problemas respiratorios hasta el día en que decidí comprometerme con Jesús y servir a Jesús. A partir de ese día, esa enfermedad desapareció en mi cuerpo.
Y desde ese día hasta el día de hoy yo no he tenido problemas respiratorios. Escúcheme. ¿Y sabe por qué? Porque entendí verdaderamente que cuando yo daba testimonio de la sanidad, esa sanidad era la victoria contundente y permanente de mi Jesús en mi vida. Si usted quiere vencer al diablo, si usted quiere derrotar a Satanás y que no tenga ningún regreso a su vida, yo tengo que testificar. Yo no puedo callar el testimonio. Yo tengo que hablar de mi testimonio, porque con mi testimonio le estoy diciendo: Satanás, tú fuiste derrotado. Mira, acá está la evidencia de la victoria de Jesús. Aquí está la evidencia de la victoria de mi Jesús. Nunca más me voy a volver a enfermar, y quien me escuche no se va a enfermar. Libro de Lucas capítulo 17 versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, refiriéndose a los 10 leprosos que el Señor sanó, que les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, y mientras ellos iban de camino fueron limpiados. Entonces uno de esos 10, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En esta historia el Señor sanó a 10 leprosos. Uno solo regresó a dar testimonio. Y creo que eso es lo que pasa en la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy hay mucha gente que se sana, hay mucha gente que se libera, hay mucha gente que recibe bendición. Pero con sorpresa me he llevado que hay gente que ha recibido palabra, ha recibido palabras proféticas, ha recibido sanidades y nunca han venido a testificar, o recibieron y se fueron y nunca volvieron a dar testimonio. Pero muchísima gente Dios ha usado a su servidor para que de su boca salgan empresas, para que de su boca salgan negocios, de su boca salgan contratos. Pero la gente no regresa a dar testimonio. La gente no vuelve a dar testimonio. Esos 9 leprosos no regresaron, no volvieron. No le vinieron a decir a Jesús: mire, estábamos leprosos, estábamos excluidos de la sociedad, pero el Señor nos limpió, tú nos limpiaste, venimos a darle la gloria a Dios. No regresaron, solo regresó uno solo. Esa es la muestra de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy es una iglesia que no testifica. Y yo no testifico porque no quiero vivir en función del testimonio. No digo nada porque si yo lo digo y si yo hablo lo que me pasó, entonces voy a vivir diciéndoselo a todo el mundo. Entonces mejor no lo hago, mejor no digo nada. Me pasó, gracias a Dios, no le voy a contar a nadie más. Ahora déjeme y le digo algo. Esto no lo dice la Biblia, esto lo creo yo. Yo creo que esos 9 leprosos se volvieron a enfermar. ¿Por qué? Porque Jesús al leproso 1 que regresó le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron limpiados, no fueron salvados. Hay gente que se limpia, hay gente que recibe milagros, escúcheme, pero como no regresan a testificar porque no quieren vivir en función del testimonio, entonces quedan expuestos a que el milagro desaparezca, que se vaya. Todo milagro se sella con la palabra salvación. La palabra salvación es la palabra, yo lo decía en estos días, la palabra sozo en griego. La palabra sozo en griego es: tú quedas integralmente sano. Y cuando una persona queda integralmente sano, no solamente queda sano en su salud, queda sano en sus finanzas, queda sano en su familia, porque la obra de Dios es completa. Ese sozo es completo. Escúchame, cuando yo regreso a testificar, entonces la obra que comenzó se termina. Hay gente que deja a medias el milagro. ¿Usted sabe que los milagros no se hicieron para que usted esté bien? Los milagros no se hicieron para que usted esté contento. Los milagros se hicieron para darle la gloria a Dios. Los milagros se hicieron, el interés más grande de Dios es que suceda un milagro esta mañana, una sanidad esta mañana, para que Él se lleve la gloria, para que Él se lleve la honra, para que Él se lleve la alabanza, porque Él es el único que la merece. No queremos vivir en función del testimonio porque no queremos darle la gloria a Él. No queremos quitarnos la gloria de nosotros para dársela al Señor.
No queremos vivir en función del testimonio porque queremos decir, fue la plata que yo tenía y el tratamiento que yo me hice que me pude recuperar. Fue el esfuerzo que yo hice y entonces yo pude recuperar mi matrimonio. No, eso fue el trabajo mío que me dio la empresa que yo tengo. Porque no queremos vivir para darle la gloria a Dios. Pero yo le voy a decir una cosa: si usted quiere vivir para darle la gloria a Dios, entonces milagros y señales van a pasar en el nombre de su Hijo Jesús en su vida. Mucha gente ha perdido milagros, sanidades. Pero es que Dios lo hace todo completo. Sí, Dios empieza una obra con una sanidad. Dios empieza una obra con un milagro. Pero la obra de Dios no para en darte vista, abrirte los oídos de los sordos. La obra de Dios termina hasta que Él reciba la gloria. Y la única forma de recibir la gloria es testificando, hablando de mi Jesús, diciendo: Él fue el que lo hizo. Y si usted quiere que le pase, haga lo mismo que yo hice. Le creí. Vete, tu fe te ha salvado. Y este leproso fue limpiado y fue salvado. Yo quiero ser de los que se devuelven. Yo no quiero ser de los 9. Muchos quieren ser de los 9. Yo no quiero ser de los 9. Yo quiero ser ese que regrese y le dice: Señor, yo estaba así, tú me limpiaste, tú me sanaste, y ahora voy a vivir a contarle a todo el mundo lo que tú eres capaz de hacer. Pastor, ¿qué es el testimonio? El testimonio, 3 definiciones del testimonio del diccionario. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es la aseveración de algo. Un testimonio es la aseveración de algo. Otra palabra que usa el diccionario es la atestación. Número 2, el testimonio es la prueba y la justificación y la comprobación de la certeza o la verdad de algo. Número 3, el testimonio es una experiencia propia de lo que Jesús hizo en mi vida. Y yo le puedo mostrar a otros. Le puedo decir: mire, dice las mujeres que Dios les habían retirado el seno por una cirugía y Dios les puso un seno nuevo. Ahí tiene la evidencia para contarle al mundo que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Ahí está la prueba, ahí está la evidencia. Pastor, ¿por qué no testificamos hoy? Número 1, por vergüenza. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Diga conmigo: no me voy a avergonzar de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. La gente se avergüenza de dar testimonio de Jesús. Y la gente se avergüenza de dar testimonio de lo que Dios hace a través de su profeta y su hombre de Dios. Den testimonio del Señor. Y luego dice: y de mí, preso suyo. ¿Se avergüenza? No te avergüences de dar testimonio del Señor. Y no te avergüences de mí. No te avergüences de dar testimonio de mí. Preso tuyo. La gente le da vergüenza hoy hablar de Jesús. Testificar de Jesús es ir en contra de la corriente, de la ciencia, de la sabiduría humana. Nosotros que hemos sido criados bajo el espíritu de Grecia, donde todo demanda explicación, y lo que no somos capaces de explicar o de entender produce en el mundo vergüenza. Grecia y sus hijos buscan darle explicación a todo. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿Cómo ocurrió? Y como yo no lo puedo explicar, entonces me da pena, me da vergüenza. Y empieza: pastor, pero si ora y no pasa nada. Ore, créale a Dios, predique la palabra, y Dios se encarga de hacer milagros. Dios se encarga de hacer sanidades.
No nos podemos avergonzar del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Yo no me avergüenzo de mi Jesús, porque mi Jesús sana, mi Jesús salva, mi Jesús restaura, mi Jesús liberta. Él es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. No me avergüenzo de este evangelio. Que hoy hay un evangelio que no pasa nada si yo vivo en el mundo y ya, porque la moda hoy es cristiano mundano. Usted no toma, usted no baila, usted es un religioso, le dice. Ok, yo soy religioso, muéstrame tu poder. Porque el evangelio no consiste ni en comida ni en bebida, sino en demostración del Espíritu y del poder de Dios. Muéstreme el poder, muéstreme los milagros, muéstreme las señales. A los que creen en su nombre les dio, escúcheme, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Qué triste que la iglesia de hoy, que supuestamente cree en el nombre de Jesús, no habla en lenguas, no impone la mano sobre los enfermos para que ellos se sanen, no echan fuera demonios. Escúcheme bien, porque estamos creyendo otro evangelio. Por eso hoy las personas sienten que si hablan de lo que les pasó van a ser señalados. Les da miedo contar lo que Jesús hizo. Pero yo quiero que seamos como John G. Lake, que lo atacaban porque hacían milagros portentosos. Y un día le dijo a los medios de comunicación, a las cámaras: ok, ustedes me atacan y me señalan, traigan sus cámaras, vengan ustedes todos. Ustedes van a ver cómo va a aparecer la pierna de esa persona que no tiene pierna delante de sus ojos. Y comenzó a orar el hombre de Dios y comenzó a crecer la pierna delante de ellos. Traigan sus instrumentos, traigan un pedazo de órgano lleno de la epidemia que había en ese tiempo en el mundo, y póngalo en mi mano y revisen qué pasa con el instrumento, a ver si el poder de Dios no termina con esa epidemia. Y colocaban sus instrumentos, y los instrumentos veían que la unción comenzaba a matar la epidemia, a matar la pandemia, a matar los virus. Déjeme decirle una cosa: el poder de Dios es más grande que una epidemia. El poder de Dios es más grande que cualquier enfermedad. El poder de Dios es más grande que tu tristeza, que tu problema. ¿Por qué no testificamos hoy? Por la acusación. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? La acusación es el arma de intimidación más poderosa que tiene el diablo. Por eso hoy muchos no testifican, porque piensan que alguien les va a señalar esta razón: ¿por qué estaban enfermos? Eso era que estaban en pecado. Los discípulos le dijeron al Señor: para que este hombre haya nacido así, ¿quién pecó? Y el Señor le dijo: no es que este haya pecado, no es que el otro haya pecado, es para mostrar la gloria de Dios. Pero muchos no testifican porque se van a sentir acusados. Muchos no cuentan el testimonio de su vida pasada porque ¿qué va a decir la gente de todo lo que yo era antes? ¿Qué te importa lo que la gente vaya a decir? Aquí lo que importa es que Jesús se lleve la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y no hay mejor testimonio de que yo no era nada, y que yo era un pillo, era un travieso, y Jesús me transformó, me cambió, y ahora le sirvo a Dios y ahora vivo para Dios. Y mi vida es una expresión de la gloria de Dios. Pastor, a mí me da pena contar lo que yo hacía. No le dé pena. No le dé pena. Para que nos demos cuenta que su sangre se limpia, que su sangre se transforma. Número 3, ¿por qué no damos testimonio? Por la avaricia. Libro de los Salmos 119, versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Cuando el corazón está inclinado al dinero, solo queremos hablar de dinero y no de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Muchos corren para saber dónde pueden ganar más dinero y no donde Dios, que va a hacer algo sobrenatural para que ellos cuenten lo que Dios hace. Pastor, ¿por qué tenemos que testificar? Le voy a dar unas razones.
Número uno, ¿por qué debemos testificar? Para probar el mensaje. El mensaje debe ser probado. El testimonio es una evidencia de que algo es real y es verdad. Si predicamos y no sucede nada, no estamos predicando la verdad. Si predicamos y no pasa nada, no estamos predicando la verdad. Porque la verdad tiene evidencia. Usted puede ir ante una corte y decir: lo que yo estoy diciendo es la verdad. Ok, ¿qué pruebas tiene? No es que yo me imaginé, no es que yo creo, debe tener pruebas. O estuvo ahí y puede dar detalles, fecha, hora de lo que vio, o grabó un audio, un video, pero tiene una prueba, un correo electrónico. Porque cuando se predica la verdad, se confirma con milagros. Dios la confirma. Mire, cuando Dios llama a alguien y es un verdadero hombre o una mujer de Dios, Dios confirma su llamado con milagros, con señales y con maravillas. No es el título que le dan, no es el nombre que le ponen, no es el nombre que él se pone, no. Dios confirma su ministerio con milagros, con sanidades. Jesucristo, varón aprobado por Dios, con señales, milagros y maravillas que fueron hechas entre nosotros. Jesús, no era suficiente que dijeran que era el Hijo de Dios, no era suficiente lo que ellos decían. A él lo aprobaron los milagros, lo aprobaron las señales. Un verdadero ministerio tiene milagros, tiene señales, tiene prodigios. Un verdadero ministerio tiene prodigios que comprueban que lo que se predica es verdad, es cierto. Yo no seguiría a alguien que no tiene milagros. Usted un mensaje lo puede sacar de Google y aprendérselo bien y aprender a decir 4 cosas y ya. Con la inteligencia artificial ahora usted coge y le escribe: hágame un bosquejo para la prédica del domingo que tengo que predicar en la iglesia acerca del amor de Dios, con 4 puntos que emocionen a la gente, y bueno, y sale, ahí está el mensaje. Pero la inteligencia artificial no va a ser capaz de hacer un milagro. Y usted tiene que demostrar lo que está predicando con un milagro, con una señal. Yo no sé cómo hacen los profetas de hoy, que dicen tanta cosa y tanta payasada, pero ninguna palabra se cumple. Si es profeta, que se cumpla lo que dice, que se cumpla. Pero el verdadero profeta, su palabra no cae en tierra, su palabra se cumple. Y esto lo podemos llevar al mundo normal, al mundo natural. Si usted ve, tiene un producto y lo va a sacar, y nadie conoce el producto y lo ofrece como lo mejor, las personas van a escucharlo, van a meditarlo, pero las personas no van a creer hasta que usted no traiga a alguien que haya usado el producto, y ese que usó el producto dice: sí, yo lo usé y a mí me funcionó. Hay un testimonio. O sea, es verdad. La única forma de probar el mensaje es a través del testimonio con un milagro que sucedió, con una señal que sucedió. Entonces usted compra, se dice: ok, usted va a un restaurante, come bueno, con buenos precios, y usted sale y alguien le pregunta: ¿usted conoce un buen restaurante? Sí, yo conozco uno bueno. ¿Y cómo sabe? Porque yo ya fui y comí. No, si tú fuiste y me estás contando, me estás dando el testimonio de que es bueno. Ok, yo voy a ir. Lo mismo pasa con el evangelio. Si predicamos, pero nadie cambia, nadie se sana, nadie se libera, no es verdad. No es verdad. Porque mi Cristo, quien resucitó de los muertos, sigue haciéndolo. Y ese es el punto número 2. Lo primero que tenemos es que probar el mensaje. Número 2, tenemos que demostrar que Jesús resucitó entre los muertos. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a quienes le obedecen. Mire, nosotros testificamos para que la gente crea que Jesús está vivo y es real, porque debemos testificar. Porque cada vez que yo cuento mi sanidad, cada vez que yo cuento mi liberación, cada vez que yo cuento el cambio de vida que yo tuve, yo le estoy diciendo a la gente que Jesús está vivo. Que esto no es una religión muerta. No, que esto no es cantemos 4 canciones y escuchemos un sermón y nos vamos para la casa. No. Jesús no está muerto. Jesús no está muerto. No es una teoría, no es una forma de pensar. Cada milagro y cada sanidad es una prueba de que Él está vivo, de su poder. Y los líderes religiosos más grandes del mundo, como lo fue Mahoma, como lo fue Buda, hoy están muertos y ellos no resucitaron. Pero mi Jesús ya no está en una tumba, no se quedó en el madero, no. Mi Jesús resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios en las alturas, y de Él sale el poder para sanar, para liberar, para restaurar. ¿Por qué tenemos que testificar, pastor? Ya le dije que primero tenemos que probar el mensaje. Segundo, tenemos que demostrar que Jesús resucitó. Tercero, cuando se testifica, se desata la misma unción del día del milagro que aquel está contando. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Hechos 5:32. Y nosotros, dijeron los apóstoles, somos testigos de esas cosas. Y también el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo también era testigo de las cosas. Cuando alguien da testimonio, cuando alguien comienza a contar su testimonio, el Espíritu Santo también lo hace. Él también cuenta el testimonio. ¿Y cómo cuenta el Espíritu Santo el testimonio? Desatando la misma unción de ese día, el mismo poder con el que se sanó ese enfermo, el mismo poder con el que se liberó ese endemoniado, el mismo poder con el que se liberó esa depresión, esa ansiedad. La misma unción. Mire, lo que hace el testimonio es conectar el pasado con el presente, y hacer viajar el mismo poder y la misma unción hoy, domingo de resurrección, a las 12:04 p.m. Entonces pasa lo mismo. Alguien pasa acá, como vamos a pasar hoy acá a testificar. Contamos el testimonio, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a testificar. Y Él testifica haciendo lo mismo, con la misma unción, el mismo poder que trae el testimonio. Tengo que dar testimonio, no me puedo avergonzar, no me puede dar miedo, porque yo estoy siendo herramienta para que pase otro milagro. Número 4. Se desata el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 dice: entonces me postré a sus pies para adorarlo, y me dijo: no me adores a mí, dijo el ángel. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia, siento el poder de Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. ¿Cuál es la esencia de la profecía? ¿Cuál es la esencia de la profecía? Dar un claro testimonio de Jesús. Siempre que damos testimonio, comienza a cambiar la atmósfera. Y pasamos de una atmósfera de enseñanza a una atmósfera profética. El testimonio comienza a crear una atmósfera profética. Por eso no solamente podemos predicar un mensaje, tenemos que testificar. Y todo líder de Casa de Paz, de ahora en adelante tenemos que hacer esto. Vamos a contar testimonios en nuestras casas de paz. Vamos a contar testimonios de lo que Dios está haciendo en nuestras casas de paz. Y a medida que vamos a comenzar a contar testimonios, milagros van a comenzar a desatarse y van a comenzar a suceder. Porque eso es lo que hace la palabra del testimonio. El testimonio contado tiene como respuesta la adoración.
lo que hace que se desate la unción, como lo hablamos ahorita de ese día. Pero ese testimonio se convierte en la palabra de Dios para alguien que está sentado en esta mañana en una silla y está esperando que Dios le hable, que Dios le dé esperanza. Entonces esa palabra profética de ese testimonio que se convierte en una palabra profética, se convierte en la fe que él recibe para el milagro que él necesita. Muchas veces el que viene no tiene la fe, pero cuando escucha el testimonio recibe la fe para creer que si le pasó a él, me puede pasar a mí también, y me va a pasar a mí también. Eso es lo que hace el testimonio. Por eso yo tengo que testificar, porque yo estoy impregnando no solamente unción, sino fe. El testimonio es la profecía de lo que va a suceder en los próximos minutos. Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por quién? Ayúdeme, ¿por quién? Por el Señor. No fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La palabra escrita, esta palabra es Dios. La palabra escrita fue el testimonio de quienes estuvieron viendo y siendo testigos presenciales de lo que ocurrió. O sea, nuestra herencia fueron testimonios. Nosotros hemos creído en el testimonio de Juan, en el testimonio de Mateo, en el testimonio de Lucas, en los testimonios de Pablo y sus experiencias con Dios, en los testimonios de Pedro. Nosotros hemos creído el testimonio, porque la palabra escrita fueron testimonios contados del poder de Dios para cambiar una generación. Por eso cada vez que yo leo la palabra aparece el poder de la resurrección. Cada vez que yo leo la escritura aparece el poder de la resurrección. Todo lo que tenemos hoy fue porque escuchamos un testimonio. Porque en ese testimonio que se vuelve a contar o que se vuelve a decir, Dios testifica, como lo decía anteriormente, con señales, milagros, maravillas. Dios testifica. La respuesta de Dios no es contar lo mismo que yo voy a contar o que usted va a contar. La respuesta de Dios es hacer milagros, hacer señales, hacer maravillas. Y hoy el poder de su resurrección está aquí. El cielo está abierto y el poder del Cristo resucitado de entre los muertos está aquí para continuar sanando, liberando, transformando, cambiando tu vida. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret.